¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts probamos tu batería gratis. Te podemos ayudar a encontrar la batería ideal para tu vehículo y presupuesto. Tenemos baterías desde $89.99. Prueba tu batería gratis en tu tienda O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de doña Carmen. Mañanas en Libertad. Comenzamos el repaso de las noticias con una nueva jornada de declaraciones por los casos de corrupción que se han destapado en el entorno del gobierno. Hoy declaran Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, y Javier Herrero, el que fue director general de carreteras, y van a pasar por la Audiencia Nacional. Ambos tratarán de dar explicaciones por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares en el Ministerio de Transporte durante la etapa de José Luis Ábalos. Se les acusa de delitos como organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. La Guardia Civil sostiene que ambos colaboraron con Koldo García, el que era asesor de Ábalos, para favorecer a constructores de su entorno, como eran el caso de Acciona y Levantina. El juez también considera relevante la tensión personal entre ambos, ya que Pardo de Vera destituyó al propio Herrero cuando fue nombrada secretaria de Estado. Según la investigación, ambos habrían facilitado información clave y acelerado expedientes siguiendo instrucciones del entorno del ministro José Luis Ábalos. Bueno, pues hoy tenemos unas declaraciones que van a ser cruciales dentro de lo que es la trama de corrupción, la macrotrama de corrupción que ningún caso Montoro va a poder tapar. Ayer había un titular curioso en el periódico El País, decía: el caso Montoro equilibra la partida, y ponían una foto de Pedro Sánchez mondándose de la risa. Lo dudo mucho, queridos señores de El País y del Gobierno. El caso Montoro es un caso que efectivamente va a afectar al PP, luego hablaremos de ello, pero bueno, no tiene ni punto de comparación con lo que estamos hablando de la macrotrama de corrupción del caso Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez. Estamos hablando de cantidades de dinero inmensamente mayores y estamos hablando de una trama, a lo que parece, bastante más generalizada. Y en cualquier caso, pues me da igual, o sea, si tenía el PP una macrotrama de corrupción, pues que salga a la luz, que se investigue y que pague quien tenga que pagar. Una última diferencia: lo del caso Montoro es de hace 7 años. Lo de la macrotrama de corrupción del Partido Socialista es ahora. Por el caso Montoro no se puede pedir a Rajoy que asuma responsabilidades políticas, fundamentalmente porque ya no está. Con el caso de la macrotrama de corrupción de Ábalos, Montoro, Aldama, Cerdán, Sánchez, pues por supuesto que hay que exigir responsabilidades políticas a Sánchez, porque el tío sigue en la Moncloa, no ha tenido la decencia de dimitir. Imaginemos que el caso Montoro hubiera estallado estando de ministro de Rajoy y con Rajoy al frente del gobierno. ¿Se habría podido atrincherar Rajoy en la Moncloa? Pues por supuesto que no, habría caído todo el gobierno. Bueno, pues eso. Volviendo a la macrotrama de corrupción de Aldama, Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez, que ya uno no sabe cómo llamar al caso. Dentro de esa macrotrama pues han ido siendo imputadas otras personas que podía parecer inicialmente que tenían papeles más secundarios, pero que en realidad resultaron fundamentales para poder implementar todo un mecanismo de obtención de mordidas a base de dar contratos públicos a empresas recomendadas por la trama o empresas directamente de la trama. Alguna de esas personas que inicialmente parecía que tenía una responsabilidad menor es Isabel Pardo de Vera. Inicialmente su nombre sale a la palestra en relación con la contratación de Jessica, la sobrina de Ábalos,
en 2 empresas públicas sucesivas, las 2 dependientes de Adif. Isabel Pardo de Vera era quien dirigía Adif y ella, que al principio parecía solo mezclada con el asunto de hacerle un favorcillo a Ábalos a petición de Koldo, colocando a su sobrina, pues luego resulta que estaba mezclada en todo lo que era la adjudicación aparentemente ilegal de obras públicas. Lo mismo vale para el exdirector general de Carreteras, que parece ser que también tuvo una participación estelar en todo lo que era la concesión de esos contratos públicos a las empresas previamente designadas por la trama. Isabel Pardo de Vera pues tiene un problema jurídico de primera línea, porque ha pasado a ser de las consideradas principales responsables de la trama y hoy tendrá ante el juez que optar por una línea de defensa. Negarlo todo va a ser un poco complicadito, dado que existen numerosas conversaciones y mensajes incautados a Koldo García que demuestran que Pardo de Vera pues estaba metida de hocicoz en la operativa de la trama. Además, como ya hemos informado en este programa hace algunos días, en el registro de la casa de Isabel Pardo de Vera en Santiago de Compostela, pues se encontró mucha información interesante, y entre ella un cuaderno de tapas blandas con anotaciones manuscritas de la propia Isabel Pardo de Vera, donde se enumeraban pues toda una serie de obras. ¿Quién se lleva a su casa ese cuadernillo y anota toda una serie de obras, salvo que esas obras tengan algo peculiar? Bueno, me supongo que ese listado de obras facilitará mucho a la UCO investigar dónde hubo amaño y dónde no lo hubo. Como hay tantas pruebas que apuntan a su implicación en la trama, pues a Pardo de Vera la posibilidad de negarlo todo parece que le está vedada, con lo cual tendrá que elegir desligarse de la trama, llegar a un pacto o, por el contrario, pues atar su destino al del resto de los miembros de la trama. Pues veremos a ver qué es lo que hace. En cualquier caso, estoy seguro de que va a ser una declaración de lo más interesante, como también lo será la del exdirector general de Carreteras, que tendrá que explicar el porqué de ciertas adjudicaciones. Bueno, parece que la trama, y ya hemos visto en relación con la empresa navarra Servinavar algún indicio en ese sentido, pues parece ser que la trama se extendía más allá del Partido Socialista. Ya van varias veces que aparece el PNV en lontananza, escuchen. Seguimos hablándoles de corrupción y de la relación que se estableció entre el PNV y Víctor de Aldama, conocido como el conseguidor de la trama de corrupción en la que se ve envuelto el entorno de Pedro Sánchez. Según publica The Objective, en marzo de 2023, el PNV organizó una reunión en Ajuria Enea entre Víctor de Aldama y Pedro Marín, administrador único de la petrolera Villafuel. El objetivo era cerrar una operación para adquirir un depósito fiscal en el mismo puerto de Bilbao con respaldo institucional que fuera beneficioso para la petrolera Villafuel. Finalmente la operación no se pudo realizar, ya que entraron en concurso otras ofertas más ventajosas, y Pedro Marín fue detenido en octubre de 2024 por su presunta implicación en la trama de fraude fiscal. La Guardia Civil, de hecho, lo considera un testaferro clave en la estructura criminal investigada junto con Víctor de Aldama. Bueno, en principio, pues con la información que publica The Objective, no estamos hablando de una operativa ilegal por parte de las autoridades del gobierno autonómico vasco. Se reúnen con Aldama y con otro de los implicados en la trama de hidrocarburos, que es otra de las patas de esta especie de macrotrama de corrupción que Sánchez nos ha regalado.
y se reúnen pues para discutir el que allí hagan un depósito fiscal pues con unas condiciones ventajosas, lo cual pues proporcionaría impuestos al gobierno vasco y estos otros se podrían ahorrar parte de los impuestos que debían pagar, etcétera, etcétera. Bueno, reuniones entre responsables políticos o de la administración y empresarios hay todos los días y no necesariamente son ilegales. Es de lo más normal del mundo que una autoridad de una comunidad autónoma se reúna con un empresario para explicarle pues las ventajas de algún programa de inversión o para pedirle que invierta en la comunidad. En principio en eso no hay nada ilegal. La pregunta es si había algo más que una mera reunión. Esta reunión, de hecho, no llegó a fructificar. No llegaron a invertir en ese depósito fiscal los de la empresa Villafuel, que era la principal de la trama de hidrocarburos. Pero lo que sí demuestra es que Víctor de Aldama y su socio en la trama de hidrocarburos pues estuvieron brujuleando en el entorno del PNV. Teniendo en cuenta que The Objective dice que esta información le llega por alguien presente en la reunión, pues imagino que solo hay dos posibles fuentes. Una de ellas sería Aldama y otra, su socio en la trama de hidrocarburos. Esta noticia en sí misma, el valor que tiene es demostrar que había contacto entre el PNV, que es quien solicita la reunión, y la trama. ¿Va a haber segunda parte? ¿Va a haber segunda entrega? Pues no lo sé, pero recordemos que el PNV ya ha salido citado en relación con las amistades que tenía el copropietario de Servinavar junto con Santos Cerdán, que es Anchón Alonso, con excelentes conexiones tanto en el PNV como con Otegi. Vamos a ver qué sale tirando del hilo. Por el momento, lo que nos ha dejado The Objective es un hilo. Imagino que habrá que tirar. Ya saben ustedes, porque lo comentamos la semana pasada, que Estados Unidos ha manifestado, lo han hecho en el Senado de los Estados Unidos, su preocupación porque España haya encargado el almacenamiento de las escuchas judiciales y policiales a la empresa china Huawei. Estados Unidos ha manifestado su preocupación porque, por supuesto, a nadie se le escapa que las empresas chinas están obligadas por las leyes chinas a colaborar con los servicios de información chinos cuando estos lo soliciten. Y a nadie se le escapa que los aparatos tecnológicos, los aparatos electrónicos, aparatos de comunicaciones, pues hombre, tienen la posibilidad de disponer de puertas traseras, es decir, cosas que solo conoce quien ha diseñado el equipo y que permiten, llegado el momento, pues tomar el control del equipo o acceder a la información que el equipo tiene. No estamos hablando de posibilidades teóricas. Ya hemos comentado en este programa cómo, por ejemplo, investigadores de una universidad gallega descubrieron que en determinados equipos de fabricación china pues existía una puerta trasera con comandos no documentados. Con lo cual, pues la duda, la posibilidad, la sospecha está ahí de que esas escuchas policiales y judiciales que se almacenan en equipos de Huawei pues puedan ser accedidas por gente de los servicios de información chinos, lo cual plantea un enorme riesgo de seguridad. Por eso Estados Unidos ha señalado a través de dos representantes en el Senado que esto no es muy admisible y por eso hay preocupación en los socios europeos, porque qué cosas va a tener a su disposición China, qué informaciones sensibles, por ejemplo, para chantajear a alguien.
Así que se ha expresado esa preocupación y ahora China ha respondido. Les hablamos ahora de ciberseguridad porque China ha solicitado a Estados Unidos que no interfiera en la adjudicación por parte de España de un contrato de más de 12 millones de euros con Huawei para la gestión y el almacenamiento de escuchas policiales. El gobierno chino insiste en que el sistema es seguro y que cumple con las leyes españolas sin permitir acceso externo a los datos. Sin embargo, varios congresistas republicanos expresaron su preocupación por los vínculos de Huawei con el Partido Comunista Chino y su posible acceso a la información sensible, tal y como les contamos la semana pasada. La reacción del gobierno chino no se ha hecho esperar y ha calificado las declaraciones de Estados Unidos como un acto de bullying. China insiste en defender los derechos de sus empresas ante los ataques infundados, según dice, del gobierno estadounidense. ¿Ataques infundados? Pues, hombre, infundados no. Que la posibilidad de que existan puertas traseras en los equipos electrónicos y de comunicaciones está ahí, pues está ahí. Que se ha encontrado en equipos fabricados en China ya en ocasiones anteriores ese tipo de puertas traseras, pues es así. Es decir, no hay nada de infundado en eso. Es un dato, es un hecho. Que por tanto existe la posibilidad de que esos equipos de Huawei donde se almacena información confidencial de escuchas policiales y judiciales pues puedan representar un riesgo de seguridad, pues no es una opinión, es un hecho. Esa posibilidad de que exista ese riesgo de seguridad está ahí. Y aquí el tema del espionaje, el tema de la seguridad frente a posibles intrusiones de potencias extranjeras hostiles, pues no se basa en certezas, sino en probabilidades. Si existe la probabilidad de que una potencia extranjera hostil pueda penetrar tus sistemas, pues tienes que tomar las medidas para evitarlo. ¿Qué te dice esa potencia extranjera hostil? Como está diciendo China. Oiga, no existen puertas traseras. Hombre, ¿qué me va a decir usted? Pues sí, tengo ahí una puerta trasera, pero no la voy a utilizar, descuiden. Pues evidentemente no. Desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de seguridad de la OTAN, desde el punto de vista de seguridad occidental, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es un auténtico despropósito. Lo que ha hecho el gobierno de Sánchez ha sido poner información confidencial que posiblemente pudiera ser fuente de posibles chantajes a políticos, empresarios, gente famosa, periodistas, en manos de China. Por tanto, es lógico que nuestros aliados se preocupen, y se preocupen hasta el punto de que desde Estados Unidos se está planteando ya el no compartir información de inteligencia con España. Hombre, si España se convierte en un país no fiable donde es posible que se pueda estar filtrando información hacia China, pues entonces tendrás que poner un cortafuegos. No podrás dar información a ese país porque entonces está la probabilidad o posibilidad de que esa información acabe en manos chinas. ¿Y todo esto por qué se hace? Pues ¿quién ha estado intermediando con Huawei y con China? Pues un señor llamado Zapatero y un lobby llamado Acento. Ese lobby donde están tanto expolíticos del PSOE como expolíticos del PP. Recordemos que Huawei pues está en estos momentos bajo la lupa en Bruselas por la compra de eurodiputados para que defendieran los intereses de Huawei en Bruselas. Si alguien es capaz de untar a eurodiputados, como parece que Huawei hacía, o eso dicen las autoridades belgas, pues no va a ser capaz de implementar y utilizar puertas traseras. Hay alguna gente que argumenta, bueno, es que esto de los equipos electrónicos para almacenar escuchas o para cualquier otro tipo de cosa, por ejemplo, procesar comunicaciones, esto de las puertas traseras, pues es una posibilidad, venga de donde venga el equipo. Por ejemplo, ¿es posible que los equipos de este estilo fabricados en Estados Unidos tengan puertas traseras? Pues claro que es posible, sí, seguro además que las tienen, igual que seguro que los equipos de Huawei las tienen, claro que sí. Entonces al final se reduce todo a elegir
¿Quién queremos que nos pueda espiar? Pues sí, todo se reduce a elegir eso. ¿Quién queremos que nos pueda espiar? Y yo personalmente, ¿qué quieren que les diga? Prefiero que me espíen desde Estados Unidos, que es una democracia, que no desde una dictadura comunista como es el régimen chino. Digamos que me siento más protegido si quienes me espían al menos comparten los valores democráticos. Luego cada uno tendrá sus problemas, sus defectos y sus virtudes, pero hay una diferencia abismal entre un régimen democrático y una dictadura genocida. Vamos, y quien no vea esa diferencia, pues entonces que se lo haga mirar. Bueno, pero no es solo el almacenamiento de escuchas judiciales, es que el Español, el periódico El Español, lleva publicando un par de días información sobre otras cosas que el gobierno ha encargado a empresas chinas. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias contándoles que, según publica El Español, el gobierno ha adjudicado durante años contratos a la empresa china de videovigilancia Hikvision. Se trata de una empresa china vetada por Estados Unidos, por Reino Unido, por Canadá y otros muchos países por considerarla una amenaza para la seguridad. Según desvela este diario, solo en el complejo de Moncloa hay al menos 40 cámaras de esta marca instaladas, pese a las advertencias internacionales y a que el Parlamento Europeo pidió retirar estos dispositivos por su uso en contextos de vigilancia masiva y de represión, que son los propios de la dictadura china. Entidades como el Ministerio del Interior, Hacienda, Renfe o Correos también han adquirido cámaras de Hikvision a través de distintas licitaciones públicas. El uso de esta tecnología ha generado inquietud en los servicios de inteligencia españoles, que critican la profunda desconfianza que despierta una empresa vinculada directamente con el Partido Comunista Chino. De hecho, a raíz de estas revelaciones, el Senado de Estados Unidos había solicitado también revisar sus acuerdos de inteligencia con España, alertando de que este tipo de contratos ponen en riesgo la seguridad nacional e internacional. Resulta que tenemos cámaras de la empresa china Hikvision contratadas por el gobierno e instaladas en el Palacio de la Moncloa y en las fronteras de Ceuta y Melilla. Para que se hagan ustedes una idea de cómo está el tema de la tecnología de cámaras en China, hay una región en China, Xinjiang, donde hay una minoría musulmana, uigur, que está siendo perseguida de forma inmisericordia desde hace ya casi una década por el gobierno chino. Amnistía Internacional ha denunciado con toda claridad y con todo lujo de detalles el genocidio que se está cometiendo en Xinjiang, por ejemplo, con esterilizaciones forzadas de las mujeres, con abortos forzados, con internamiento de hasta 1 millón de personas en campos de reeducación, no solo para enseñarles las bondades del comunismo, sino para obligarles a renunciar a su cultura y abrazar la cultura Han, que es la cultura mayoritaria en China. Y una de las cosas que se ha hecho en Xinjiang es establecer un estado policial absolutamente futurista y de tipo casi Minority Report, con cámaras en las calles que incluyen tecnologías de reconocimiento facial, de tal forma que automáticamente se detecta a cualquier ciudadano de Xinjiang, se ve por dónde está caminando. Cámaras que además llevan asociado un software de análisis o de inteligencia artificial que lo que hace es discriminar quién pertenece a la minoría uigur y quién no, y de esa manera las cámaras pueden seguir automáticamente a aquellos que son objeto de vigilancia simplemente por ser uigures. Es decir, hablamos de tecnologías de visión que no solo se limitan a grabar imágenes, sino que además incorporan mecanismos de análisis propios de un estado policial. Bueno, pues resulta que el gobierno de Sánchez ha instalado cámaras de una empresa china en el Palacio de la Moncloa, cámaras que imagino tendrán también sus puertas traseras. Puertas traseras que al final llevan a un país
que utilizan las técnicas de reconocimiento de caras pues con una maestría digna de un estado policial. Con lo cual pregunto, ¿China tiene un análisis exhaustivo en tiempo real de quién entra y quién sale en el Palacio de la Moncloa, por ejemplo? ¿China tiene un conocimiento exhaustivo de qué miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad están en las fronteras de Ceuta y Melilla? ¿Hasta dónde nos ha puesto Sánchez en manos de China? Y sobre todo, ¿qué consecuencias va a tener para España ahora que en la Casa Blanca hay un señor que ha señalado claramente que el enemigo fundamental del mundo libre en estos momentos es China? Pues lo veremos, pero la verdad es que tiene un aspecto de lo más siniestro toda esta connivencia de Sánchez con el régimen chino. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general hablamos de los incendios presentados durante este fin de semana en el territorio peninsular. El más reciente en Valdecaballeros, Badajoz, que ha quemado ya 2.000 hectáreas y obligó ayer a evacuar a 440 personas por motivos de seguridad. Entre los evacuados se encontraban 140 personas de un camping y 300 personas del poblado de Sijara, donde se celebraban las fiestas locales. La Junta de Extremadura ha activado el nivel 1 del plan de emergencias ante incendios forestales debido a la evolución bastante desfavorable del fuego por el viento. Los servicios de emergencia desplegaron 13 unidades de bomberos forestales, 9 medios aéreos, maquinaria pesada y técnicos de extinción para combatir las llamas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.